Bueno, Dios les bendiga a todos. Por la gracia del Señor estamos aquí conectados. Qué bueno, qué bendición. Bienvenidos en esta nueva semana. Ya el fin de mes, 28 de septiembre del año 2020. Quedan 2 días y se nos acaba el mes. Llega octubre, luego noviembre y luego diciembre. Amén. A Dios la gloria. Bienvenidos todos los que se están conectando. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Hoy continuamos con este estudio teológico, la exposición teológica de la Biblia. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 32, del 1 al 21. Vamos a tratar hoy. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga, buenos días. Hermana Janet Valencia, Dios le bendiga, buenos días. Hermano Jason Ortiz, Dios le bendiga, buenos días. Amén. Saluda a su esposa. Judith Sánchez, Dios le bendiga, desde Kansas City. Aleluya. Ay, Dios ayude a su hermana, que Dios la bendiga y la ayude en estos momentos. Susana Barrio, Dios le bendiga. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar, aprovechemos el tiempo, amén. Mientras los demás se van conectando, nosotros vamos iniciando con la ayuda del Señor. Gladys Santos, Dios le bendiga, buenos días. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por darnos esta nueva oportunidad de vida, esta semana que nos da de salud, de fuerzas, de presencia tuya. Tu palabra está sobre nuestras vidas. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Padre. Te bendigo, te exalto, te glorifico, Señor. Te doy gracias. Muchas gracias, Padre, por permitirnos venir ante tu presencia para darte la gloria, para darte la alabanza. Ruego tu bendición, ruego tu gracia sobre esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. También te pido que ayude a la hermana Judith Sánchez, Señor, que está en parto ahora. Te pido que la ayudes en el nombre de Jesús. Pero ayúdanos a nosotros en esta semana a exponer esta palabra. Permite que tu pueblo sea bendecido, sea ungido. Permite que tu pueblo, Señor, reciba tu palabra, tu bendición. Muchas gracias, Padre. Reprendemos, echamos fuera toda obra del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, váyanse fuera toda obra satánica. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera por la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, estamos en tus manos. Te rogamos tu gracia, rogamos tu misericordia, tu presencia, tu bendición. Háblanos, ministranos, enséñanos, Dios de la gloria. Necesitamos de ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Danos la palabra de ciencia, Espíritu Santo, la palabra de sabiduría. Habla a tu pueblo, edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Permita que haya palabra de ciencia y sabiduría, que podamos, Señor, bendecirte y darte la gloria a ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Al Señor sea toda gloria. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32. Amén. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Ahora sí, qué pena. Bueno, bendito sea Dios. Génesis 32. Saludo a los que se han conectado. Déjame. Luz Marjorie Morales, Dios le bendiga. Amén. Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Qué bendición. Esto es una gran bendición. Hermana Janet Hernández, Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar Génesis 32, por favor. Abramos la escritura en Génesis 32, del 1 al 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Amén. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a continuar con ayuda del Señor. Hablando cronológicamente, estamos ubicados. Amén. Bendito sea Dios.
a los 97 años de Isaac y Esaú. Ellos nacieron en el 2006, 20 años después. Jacob regresa de Harán, de Padán Aram, cruza, viene de norte a sur, desciende, cruza el río Éufrates, y pasa por Asiria, más o menos 600 kilómetros, como ya lo mencioné en el mensaje anterior, y se ubica en esta región de Galaad, amén, al norte de Israel. Y allí pues hace un pacto con Labán y se despide Labán después de ese pacto. Génesis 31:55 dice: y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y volvió a su lugar. Por su parte, Jacob continúa su ruta, camino a su padre Isaac. Génesis 31:13, el Señor le da la orden que regrese a Canaán, sabiendo que ahora, después de que resuelve el problema con Labán, ahora tiene que resolver el problema antiguo con Esaú, su hermano. Tenía que reconciliarse con su hermano Esaú. Este capítulo muestra los preparativos para ese encuentro. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es: Jacob se encuentra con un campamento de ángeles, desde el verso 1 al 2, como lo hemos leído. Luego Jacob envía mensajeros a Esaú, los cuales regresan con un anuncio amenazador, desde el verso 3 al 6. Estando ya, decimos en inglés, afraid, under terror. Jacob, estando bajo temor, divide el campamento en dos, del verso 7 al 8. Y luego Jacob ora a Dios pidiendo liberación de la amenaza de muerte, del verso 9 al 12. Luego Jacob envía presentes a Esaú para calmar su ira, desde el verso 13 al 21. Esos son los puntos que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor, mientras los demás hermanos se van conectando. Saludo a la hermana Marjorie Morales, Dios le bendiga, a la hermana Marta Vargas, a la hermana Oliva Porras, Dios le bendiga a todos los que se están conectando tanto en YouTube como en Facebook. Amén. Sean todos bienvenidos. Juan Carlos Chumpitaz desde el Perú, bienvenido mi hermano. Amén. Hermano José Celi, Dios le bendiga. Susana Barrios, Dios le bendiga. Hermano José Celi, saludos a su esposa, a la hermana, se me olvida el nombre, Esther. Dios le bendiga, hermanito José. Me alegro saludarlo. John Albeiro Ortiz, Janet Hernández, Luz Victoria Peña. Amén. Vamos a entrar en el tema porque el tiempo se me está yendo con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, recordemos que Labán ya hace pacto. Labán se devuelve al norte para pasar por Asiria, para recorrer esos 600 kilómetros que la Biblia lo habla en un lenguaje alegórico en 7 días, hablando del máximo tiempo que siempre se demoró. Amén. Luego cruza el río Éufrates y regresa a su tierra con sus siervos y sus familiares. Mientras que Jacob prosigue desde Galaad, amén, parte norte, y sigue su ruta y se encuentra con los ángeles. Eso es donde vamos a hablar. Ya estamos cerca de Peniel para poder entender por qué Jacob se queda ahí en Peniel después de que distribuye los campamentos y envía las ofrendas o los presentes a su hermano Esaú. Pero antes de ello, Jacob se encuentra con un campamento de ángeles, después de que sale de Labán, y estos ángeles, aunque no hablan, traen un mensaje divino de protección. Jacob reacciona ante esta experiencia y nombra o le da un nombre a ese lugar, Mahanaim. Amén. El mensaje divino de protección. La Biblia dice: Jacob siguió su camino y le salieron encuentro ángeles. Eso dice el verso 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. El término ángel en hebreo es malak, que significa mensajero, portador de un mensaje. Estos ángeles no le declaran nada a Jacob, sin embargo su manifestación tiene un propósito. Dice, le salieron al encuentro. Sí, iban con un propósito, no fue casualidad, era que iban a encontrarse con Jacob de acuerdo a la misión encomendada por Dios. Aunque no le hablan nada a Jacob, el mensaje es entregado, es explícito, solamente con su presencia, sin palabras. Amén. El mensaje silencioso de estos ángeles le recordaba a Jacob lo que ocurrió 20 años atrás, cuando en su angustia él huía de su hermano Esaú, como lo dice Isaías, Génesis 35:3, en su angustia llega a Betel y ora. Amén.
donde él cayó rendido después de esa larga caminata de más de 3 días de camino, desde Beerseba hasta Betel, Beerseba hasta Salem, donde estaba el monte Moría, eran 3 días de camino, de acuerdo a Génesis 22. Pero de allí, desde Salem hasta Betel, había como casi medio día de camino. Amén. Él cae rendido después de esa larga caminata y él empieza a orar, a pedirle a Dios que lo librara de la angustia de su hermano. Y él se queda dormido y tiene una experiencia allí, un sueño similar con ángeles, como la que tiene ahora. Eso está en Génesis 28:12. Vio una escalera donde subían y descendían ángeles y Dios estaba en el extremo final de la escalera. Parecido a los siguratas babilónicos, amén, desde la Torre de Babel. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque ya lo hablé. Amén, cae rendido del sueño, ora y tiene esa experiencia con ángeles en Betel. Estos ángeles vuelven y le recuerdan a Jacob, amén, de esa experiencia que el Señor le había prometido, su protección divina. Génesis 28:15, en esa experiencia, cuando él ve ángeles subiendo y descendiendo, que no le dicen nada tampoco a Jacob, pero el Dios del cielo le da una palabra. En el verso 15 de Génesis 28 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Ahora, 20 años después, cuando regresa, tiene ya 97 años, Jacob, su hijo José tiene 6 años, nació cuando Jacob tenía 91 años, es el último hijo, después de los 14 años de trabajo, trabajó 6 años después y prosperó, 97 años regresa y le aparecen estos ángeles. El mensaje es recordado simplemente con la visión de estos ángeles que Dios le había hablado, amén, que yo te guardaré, estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Amén. Es un mensaje divino, de protección divina. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jacob y cuál es el nombramiento del lugar? El verso 2 lo dice. Amén. Alabanzas a Jesús. Y dijo Jacob, vamos a poner el texto en pantalla para que ustedes puedan leer. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. O sea que la reacción de Jacob también fue similar a la de 20 años atrás en Betel, después de la experiencia. Génesis 28:7, él dice: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En esta nueva experiencia, 20 años después, cuando ya tenía 97 años, él dice: campamento de Dios es este, y le pone el nombre de aquel lugar Mahanaim. Uniendo estas dos experiencias de 20 años atrás, cuando tenía 77 años, y ahora que tiene 97 años, amén, uniendo estas dos experiencias espirituales, muestran que el propósito de la escalera de Jacob, la que él vio, era la entrada de este mundo de los ángeles. Y el propósito de este campamento es la estadía temporal de los ángeles en ciertos lugares, cuyo propósito principal es el cuidado de los que serán herederos de la salvación. En este caso, Jacob, por quien venía la simiente santa. En Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. El nombramiento que Jacob, o el nombre que le dio Jacob a ese lugar, identifica la clase de ángel. Dice: llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Este lugar se encontraba en el área que le corresponde a la tribu de Gad, a la parte norte, colindaba con la frontera sur de Manasés, de acuerdo al libro de Josué, capítulo 13, 26, verso 30. Se encuentra específicamente en Transjordania. Ya, recuerde que el río Jordán, desciende de arriba, se extiende hacia el sur, amén, en la parte de Transjordania y Galaad, a la parte arriba, de acuerdo a Josué 13:24, segundo libro de Samuel capítulo 2, del 8 al 9, etc. Mahanaim, en la etimología o en el estudio de las palabras, Mahanaim es la unión de dos palabras dichas por Jacob en su reacción. Campamento en hebreo es Makané, y que significa campamento militar. Y de Dios es Elohim,
Elohim, Macané Elohim, que al unir estas dos palabras no sería Macané Elohim, sino Mahanaim. Amén, Mahanaim, para que lo podamos entender. ¿Cuántos alabamos al Señor? Significa, otros autores le dicen que este Mahanaim significa dos campamentos debido a la unión del campamento de Jacob con el campamento de estos ángeles guerreros. Eran ángeles soldados. Amén. Ahora, el ángel de Jehová, los ángeles se le aparecen. ¿Cuál es el mensaje? Protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En la mente de Jacob estaba la amenaza de muerte de su hermano Esaú. Por eso cuando llegó a este lugar y establecieron temporalmente el campamento allá en Galaad para pasar la noche antes de reunirse con los ángeles, Jacob, más abajo, después de que se separó de Labán, Jacob oró a Dios de la misma forma como lo hizo antes. Si usted lee, él estaba en angustia cuando él iba siendo perseguido por Esaú. En Génesis 35:3 dice, esto es más adelante que ocurre, pero es un recordatorio de lo que ocurrió 20 años atrás. Levantémonos, subámonos a Betel y haré el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ha estado conmigo en el camino que he andado, en el día de mi angustia, cuando él iba huyendo de su hermano. Amén. Por esta razón, Jacob tuvo esta visión nocturna de ángeles que salieron a su encuentro. Fue una visión después de un tiempo de comunión, un tiempo de oración. Por eso, todo aquel que quiera tener una experiencia con Dios debe tener comunión con Dios en oración, en ayuno, en vigilias, etcétera. Saludo también a mi madre querida María Elena, Don Mar Quintana, Dios le bendiga, hermana Marisa Bernal, Dios le bendiga, Inés Medalit Carrillo, Dios le bendiga, Cindy Grimaldo, Raquel Suazo, may the Lord bless you too, sister, good morning, desde Nueva York, amén. Oscar Lago, Dios le bendiga, Miriam Ruiz, amén. Qué bueno, hermana Raquel, que lo distingue esto como una clase teológica, amén, esa es la verdad, gloria a Dios. Y saludo a todos los que están conectados en Facebook. We praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amén. Ahora, después de esa experiencia, Jacob, porque ve los ángeles, ve un campamento que son ángeles militares, ángeles guerreros. Amén. Él se siente fortalecido, se siente guardado, cuidado por Dios. Ahora Jacob envía mensajeros a Saúl, los cuales regresan con un anuncio amenazador. Amén. Vamos a leer el verso 3. Gloria sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Bendito sea el Señor. El destino de los mensajeros era obviamente Jacob, amén. O sea que Esaú, perdón. Después de esta experiencia con este campamento de ángeles guerreros, Jacob obtuvo confianza de protección divina para explorar la actitud de su hermano Esaú. Amén. El autor resalta el destino de los mensajeros. Discúlpame, hermanos, qué pena. Discúlpame, amén. Qué pena, tengo 2 hijas y justamente se tornan. Amén. Después de esta experiencia en este campamento de ángeles guerreros, Jacob obtiene confianza de protección divina para, quiere explorar la actitud de su hermano Esaú. Quiere saber cómo reacciona ante la noticia de la venida de Jacob. El autor resalta el destino de los mensajeros en 3 identificaciones que le recordaban la causa del enojo de Esaú contra Jacob. Dice, Jacob envió mensajeros a, número 1, Esaú su hermano, número 2, a la tierra de Seir, y número 3, al campo de Edom. Perdón, amén. Léalo ahí, hermano. Aleluya, qué bueno es el Señor. Vamos a ver si continuamos. Siempre el enemigo trata de interrumpirme. Dice que la identificación, esas 3 identificaciones del hermano de Jacob,
amén, le recordaban la causa del enojo de su hermano. Dice Esaú, su hermano. Jacob sabía que su hermano le prometió matarlo después de la muerte de Isaac por el robo de la bendición. Amén. Dice la escritura que... ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, ahí en el Génesis 27:30 menciona ese mismo texto, Esaú, su hermano, cuando volvió de casar. Ahora, Rebeca le prometió a Jacob traerlo de allá, de Harán a Canaán de nuevo, tan pronto como la ira de Esaú cesara. Pero estas noticias nunca llegaron a Jacob. Por eso el mismo Jacob envía mensajeros para saber cuál sería la reacción de Esaú ante el regreso de Jacob. La Biblia dice que envió los mensajeros a la tierra de Seir. Seir en hebreo es velloso. Este nombre le recordaba a Jacob cómo su madre lo vistió con pieles de cabritos para suplantar a su hermano en la piel, porque él era velloso. Génesis 27:11, Jacob le dice a su madre Rebeca, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, es Seir, para que usted lo entienda, yo lampiño. Y cuando envía los mensajeros al campo de Edom, que eso es al sur, hermanos, dice este nombre significa rojizo, Edom. También le recuerda a Jacob que su hermano Esaú, aunque él también era rojizo, fue llamado así por causa del plato rojizo de lentejas que usó como carnada para atrapar a Esaú en su debilidad, para comprar la primogenitura. Génesis 25:30. Jacob le dice a Esaú, te ruego que me des a comer, Esaú le dice a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y entonces el autor añade y dice, por tanto, fue llamado su nombre Edom, rojizo. Entonces, al enviar los mensajeros a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom, le recordaba la amenaza de muerte de su hermano, le recordaba, amén, la suplantación que le hizo, pues puso piel para que fuese velloso como él, amén, y le recordaba el plato de lentejas que le vendió acá, en intercambio por la primogenitura, amén. Ahora, estos mensajeros llegan, hablan y le dicen todo lo que Jacob les había dicho que les dijera. Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he detenido hasta ahora, tengo vacas, ovejas, asnos, etcétera. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese era el mensaje para Esaú. En este mensaje Jacob se humilla ante su hermano, le explica dónde había estado y ahora lo que tiene lo pone en la disposición de Esaú. Jacob se humilla ante su hermano en este mensaje, declarando que él aceptaba su posición como hermano menor y aceptaba que él era el hermano mayor. Así diréis a mi señor Esaú, amén. Él se pone en la posición de siervo. Así dice tu siervo Jacob. Aunque Jacob sabía que Dios le había prometido a Rebeca que el mayor serviría al menor, es decir, Esaú tenía que servir a Jacob, de acuerdo a Génesis 25:23, y que la bendición de su padre Isaac lo hacía señor sobre Esaú. Sé señor sobre tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre, Génesis 27:29, y que Dios había confirmado esa bendición patriarcal como el escogido por Dios para ser el sucesor patriarcal de Abraham e Isaac. Génesis 28:30, 28:13, el Señor le dijo a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob le explica en este mensaje a través de los siervos dónde había estado todos estos años de su ausencia. Génesis 32:4 dice, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, o sea, con tu tío, amén. Jacob también le dice lo que ahora tiene, no para presumir, sino para ponerlo en sus manos. Dice, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirle a mi Señor para hallar gracia ante tus ojos. En otras palabras, no vengo por la herencia de mi padre, Isaac, tengo suficiente. Además, te reconozco como el primogénito, el heredero de mi padre. Obviamente, todo ese mensaje fue dicho en los oídos de Esaú. Y Esaú reacciona y envía a esos mismos mensajeros con otro mensaje. Los mensajeros, obviamente, amén, se quedan pensando, le dimos este mensaje triple.
y ellos meditan, o miremos la reacción de Saúl cuando recibe que he estado con Labán, que tengo todo esto, amén, que ahora Jacob reconoce que él es el siervo, el menor, y yo el mayor, el primogénito, el heredero. Está raro este asunto. Saúl no cree este mensaje, o tal vez no le importó. En la mente de Saúl todavía estaba creyendo que Jacob era malo, tramposo, alguna treta nueva tendría. Su última y su amarga experiencia que tuvo con Jacob lo dejó en esa experiencia, lo dejó en stand-by. Amén. Y ahora él cree que Jacob viene por la herencia de su padre. Amén. Y por eso busca la forma para matarlo. Amén, porque Esaú sabía que Jacob lo había engañado. Por eso la última impresión que tuvo Esaú de Jacob fue esta. Génesis 27:36 dice, Esaú enojado, dice, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y en el verso 41 él promete matarlo. Dice, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Todo eso revivió en la mente de Saúl. Amén. Por eso Saúl envía el mensaje a Jacob de muerte. Leamos el verso 6, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Qué tremendo. La respuesta de Esaú a Jacob fue sarcástica. Como no creyó el mensaje de humillación de Jacob, del lugar de su ausencia, de las propiedades obtenidas para dárselas a él si era necesario para hallar gracia ante él, Esaú ahora le responde de la misma manera. Y entonces le dice en el verso 6, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. En otras palabras, mis amados hermanos, si usted tiene siervos y siervas y de todo, y si está muy bendecido, a mí también me ha ido bien, y yo voy a recibirte, pero con 400 siervos. Si Abraham contaba con 318 siervos entrenados para la guerra, Esaú tenía ya 400 hombres entrenados para la guerra. Recordemos que Esaú era también entrenado para la guerra, tenía sus propias armas. Por eso su padre, cuando quiso bendecirlo en Génesis 27:3, Isaac le dice a Esaú, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. La bendición de Isaac le dice, cuando él ya regresa y se da cuenta que Jacob lo engañó y él pide una bendición, Isaac bendice a Esaú, Isaac le dice a Esaú que Dios no lo iba a proteger, sino que Génesis 27:40, por tu espada vivirás. O sea, decía que las armas que tenía Esaú eran espada, amén, una larga y una corta, amén. Era un guerrero, tenía 400 hombres entrenados para la guerra. Por eso se asustó Jacob cuando dice 400 hombres vienen con él. Imagínense, hermanos, era un pelotón. Bendito sea el Señor. Sigamos. Ahora Jacob divide el campamento desde el verso 7 al 8. Jacob entiende el mensaje sarcástico y amenazador e intimidante. Amén. Por eso tomó precaución para reducir las pérdidas. Porque Jacob no quería pelear, sin embargo, dividió el campamento para reducir los estragos. Dice que Jacob entendió el mensaje sarcástico de Esaú. Vamos a leer el verso 7, por favor, vamos a leerlo. Gloria a Dios, espérame acá. Oh, santo Dios. Gloria a Dios. Oh, santo, 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 santo. Bueno, verso 7. Leemos el verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo Jacob, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Amén. O sea, por esta reacción de Jacob, que se asusta, se aterroriza, dice la versión hebrea, entendemos que el mensaje de amenaza de muerte era claro. Jacob no era paranoico. Entendió las malas intenciones de su hermano.
Por eso tomó precauciones para reducir pérdidas. Dice, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Como tenía 2 esposas, Lea quedaría al cargo de un campamento y Raquel a cargo de otro. Tal como lo vio en la visión angelical, 2 campamentos. La idea de hacer 2 campamentos como Mahanaim, donde él vio el campamento de ángeles y vio su campamento en esa visión, y por eso colocó el nombre Mahanaim, que significa 2 campamentos. La idea fue para reducir pérdidas, no para perderlo, para no perderlo todo. Un campamento completo sería una carnada y lo perdería todo. El otro sería el campamento sobreviviente. Por eso el verso 8 dice, y dijo Jacob, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Amén. Y obviamente mañana, el miércoles, vamos a hablar, porque al frente pone a Lea, la que menos amaba, y el campamento segundo a Raquel, para que sobreviviera Raquel y su hijo José. Qué tremendo Jacob. Alabanzas al Señor. Ahora Jacob ora a Dios pidiendo liberación de la amenaza de muerte, del verso 9 al 12, y le cita la promesa a Dios, la que él le había dado, y le hace una petición basado en esa promesa de Dios. Vamos a ver la citación de la promesa de Dios, del verso 9 al 10. Gloria a Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Estoy en Mahanaim para entenderlo mejor. Jacob apela a la identificación que Dios hizo de sí mismo y a la orden que él mismo le dio y a su estado actual. A la identificación que Dios mismo le hizo, dice, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Así se identificó Dios a Jacob en Betel, Génesis 28:13. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás te la daré a ti, dice el verso 13. Ahora Jacob apela a la orden que él mismo le había dado de volverse. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Amén. O sea, en otras palabras, si estoy aquí es porque tú me dijiste que regresara, pero ahora mi hermano viene con 400 hombres para matarme. Por eso apela a su estado actual. Se sentía el más pequeño, el más vulnerable, el más necesitado. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has hecho conmigo. O sea, esta convención de Jacob declara el resultado del proceso de Dios en sus 20 años con Labán. Antes, cuando llegó a Labán, o cuando huía de Labán, o cuando estaba en la casa con su padre Isaac y Rebeca y su hermano Esaú, él quería la primogenitura porque quería ser el primero. Él quería la bendición patriarcal porque quería ser la cabeza y el heredero de todo, el mayor de todo. Ahora que pasó 20 años donde su suegro lo puso a trabajar como un esclavo y él entendió que era la voluntad de Dios para él humillarse, para él agachar la cabeza, él ahora se siente indigno de ver a su hermano y dice, menor soy. Es la misma expresión de humildad de Saúl cuando fue llamado para ser rey en el año 1050 antes de Cristo, más o menos. Samuel lo encuentra, primer libro de Samuel capítulo 9:21, dice, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me has dicho cosas semejantes que iba a ser el rey de Israel? Lo mismo declaró David en segundo libro de Samuel capítulo 7:18. Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Lo mismo dijo Salomón en primera de Reyes 3:7. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Pablo también alcanzó ese estado de humildad. Amén. En el trato de Dios, en la escuela de Dios, en el seminario de Dios. Y en 1 Corintios 15:9 dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Efesios 3:8 dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Si hay un pequeño en los santos, él era menos, se sentía menos. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, era un sentimiento que fluía del corazón de Jacob, que había sido moldeado, tratado por Dios,
para no creerse más que los demás, sino creerse el menor, al estimarse pequeño y al estimarse siervo de Dios. Por eso en Génesis 32:10 le ora a Dios diciendo: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Cuánto alabamos al Señor? O sea que Jacob se sentía como el hombre más necesitado, a pesar de que Dios lo había traído, a pesar de que Dios le había mostrado ángeles en un campamento. Amén. El verso 10 dice: pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy en 2 campamentos, refiriéndose al campamento de Lea y de Raquel, o posiblemente todo su campamento y el campamento de Esaú que venía. Bendito sea el Señor. Cualquiera de las dos es aplicable. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Qué tremenda situación. Ahora Jacob le hace una petición a Dios basado en las promesas de Dios. El verso 11 al 12. Vamos a leer esa y hacer un análisis de esa oración. Dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada por la multitud. Amén. Es decir, Jacob pide liberación y expresa la causa de esa petición y cita la promesa de Dios. Primero, pide liberación. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Esa es la expresión común del salmista David: líbrame de la mano del enemigo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. La palabra líbrame en hebreo es natsal, que significa o es usada en el rescate de una víctima. Por ejemplo, como una oveja atrapada en las garras de un león, de un oso, inclusive hasta en la misma boca. Cuando David enfrenta a Goliat, le dice estas palabras al rey Saúl para que lo dejara ir a pelear contra Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17, 34 y 35. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Esa palabra librar, natsal, la misma palabra que dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. O sea, es una palabra, librarme, prácticamente es una palabra utilizada ya cuando prácticamente casi todo está perdido y la única esperanza es Dios. Jacob sentía que su hermano ya lo tenía en sus manos para devorarlo, para matarlo. 400 hombres. Eran muchos y él conocía que estaban bien entrenados. Él sabía porque él vivió en el campamento y sabía que su hermano era un experto en armas. Ahora Jacob le expresa a Dios la causa de esta petición. Y dice en el verso 11: porque le temo. Esa es la realidad. Dice: líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Amén. Porque le temo. Amén. Porque le temo. Jacob amaba a su familia, pero amaba más a Raquel que a Lea. Amaba más a José que todos sus hijos, como lo dice Génesis 37. Por esta razón huyó de Labán, porque también temía que Labán le quitara a sus 2 esposas e hijos, dice Génesis 31. Ahora, por ese mismo motivo, porque amaba a su esposa, amaba a sus hijos, no quería perderlos. Por eso dividió el campamento en 2, a fin de preservarle vida a la que más amaba. Amén. Génesis 32:8 dice: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Cuál campamento escapará? El de Raquel y José. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso cita la promesa. Y tú has dicho, vamos a leer el verso 12. Amén. Y tú has dicho, mire cómo le cita la promesa. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Alabanzas a Jesús. Esta citación es poderosa, amados hermanos, ya que le menciona a Dios lo que le prometió en Betel, Génesis 28:14. Jacob no quería contar con otros descendientes para esta multiplicación que le había prometido Dios. Multiplicaré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar en multitud. Él quería contar con esos 12 hijos y sus esposas. Por eso la citación le decía a Dios que le preservara la vida con sus 2 esposas
e hijos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya Jacob conocía a Dios. Sabía que Dios siempre se compromete con su palabra. Y qué bueno es conocer a Dios. Qué bueno es saber, amados hermanos, que cuando uno le cita la palabra a Dios es la garantía para obtener una respuesta a una petición. Por eso cuando oramos por los enfermos decimos por la llaga de Jesucristo, porque la Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Por eso cuando oramos a Dios le decimos Padre en el nombre de Jesús, porque la Escritura dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Por eso la Escritura dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra será hecho en el cielo, y por eso nosotros citamos todos esos textos. Por eso le decimos Señor, provéenos, porque tu palabra dice Jehová suplirá todo lo que suple conforme a todas sus riquezas en gloria. Y así, como decimos nosotros en inglés, así we go on. Así uno puede ir y más y más y más y más. Muchas citaciones bíblicas. Bendito sea Dios. Jacob ya había sido tratado por Dios. Ya era el momento. Estaba humillado. Se creía el menor. Amén. Ahora se sentía impotente a pesar de que el Señor le envió un campamento de ángeles, pero él sí sintió confianza, pero ya no confía en los ángeles. Él necesitaba al Señor. Estaba como Moisés, que Moisés le dijo al Señor, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra prometida. Y Moisés le dijo, si tu presencia no es con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Puede que hayan cosas que sirvan, medicinas naturales, puede que hayan recursos humanos con los cuales nos pueden ayudar, pero nuestra confianza nunca puede depositarse 100% en todas esas cosas, sino en Dios, porque Dios nos puede quitar todos esos recursos humanos que tenemos y nos puede dejar con los brazos cruzados, o puede que esos recursos humanos no sirvan. Nuestra confianza debe estar toda en Dios, que es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro redentor. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sin embargo, Jacob, a pesar de que ora a Dios y pide liberación, amén, y le cita la palabra, tú me prometiste que iba a tener descendientes, amén, Jacob envía presentes a Saúl. Habiendo comprobado que Saúl no tenía intenciones conciliadoras con Jacob, sino que tenía un fuerte deseo de matarlo, porque no le bastó sino con traer 400 hombres, ahora Jacob trata de convencerlo de que era verdad que estuvo donde Labán, y que era verdad que no venía a reclamar ninguna primogenitura o herencia. Tenía que convencerlo, al contrario. Por eso puso a disposición sus bienes y sometía a Esaú como su siervo. Los presentes que vamos a mencionar ahora, que él envía a Esaú, que Jacob envía a Esaú, aparte de ser usados para calmar la ira, evidenciaban de que Jacob lo reconocía como su Señor y que su interés en devolverse a la tierra de Canaán no era reclamando primogenitura. Amén. La ofrenda para apaciguar la ira de Esaú era esta. Vamos a leer el verso 13. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Y durmió allí aquella noche y tomó, estamos hablando en ese lugar donde estaba, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ya vamos a hablar sobre ese presente. Amén. Jacob sabía muy bien, amén, que la única manera para poder calmar la ira de alguien era a través de los presentes. Eso era practicado desde la antigüedad. Amén. La Escritura dice en Proverbios 21:14, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno calma la fuerte ira. Jacob sabía muy bien, amén, ese principio. Por eso cuando los hermanos de José regresaron de Egipto con las sacas llenas de trigo, pero con el dinero adentro, ya no era Jacob, sino Israel, ya estaba más anciano, envió presentes para calmar la ira del gobernador, que él no sabía que era José. Génesis 43:11. También lo hizo Abigail. En su estrategia envió regalos para calmar el furor de David, que venía a matar la casa de Labán. Primer libro de Samuel, capítulo 25, del verso 27 al 28. Los presentes eran usados para calmar la ira. Jacob sabía que su hermano venía resuelto a matarlo, por eso tomó de todo lo que le vino a la mano. Es más, él se acostó, dice, y durmió allí aquella noche,
Pero no descansó. Inmediatamente se levantó y agarró, hermano, regalos para todo. Tomó de lo que le vino a la mano. Los presentes que le envía. El autor remenciona la cantidad total. La división que hizo de estos presentes fueron distribuidos en 3 manadas. La cantidad total, vamos a leer desde el verso 14 al 15. Amén. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. Si eran 30, las crías serían otras 30. 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Cuánto alabamos al Señor? O sea, en total serían más o menos 580 animales. ¡Wow! Si él venía con 400 hombres, yo le envío de regalo 580 animales. Nos parece grande, ¿cierto? Pero el objetivo de este presente grande era para demostrarle a Esaú lo rico que se había vuelto, que no eran palabras, que era verdad. Amén. Y que él estaba resuelto a regalarle todo si quería, porque él tenía mucho. Jacob le quería demostrar a Esaú que su interés no era la herencia. Esaú venía a matarlo para que él no heredara, para que él no se quedara ni con la bendición ni con la primogenitura. Amén. Y con este pequeño regalo de 580 animales le demostraba a Esaú lo rico que se había vuelto Jacob. Obviamente Esaú no lo sabía en los últimos 6 años, aunque interpretaría en los últimos 20 años, pero fueron en 6 años de trabajo en Harán, de acuerdo a Génesis 30, 43. Y que por lo tanto no estaba interesado en la herencia de su padre ni en pelear por eso contra su hermano Esaú. Ahora, Jacob envía esos 580 reses o ganado y los distribuye en 3 manadas. Vamos a leer el verso 16. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Amén. Alabanzas a Jesús. Sí, vamos a leer hasta el verso 18. Qué pena. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto? ¿Qué llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Amén. La idea con el presente era decirle a Esaú: tú eres mi hermano mayor, tú eres el primogénito, tú eres el heredero de la casa de Isaac. Yo soy el menor, yo soy tu siervo. El mensaje del presente era claro: tengo suficiente, no vengo por riquezas o herencia. Es un presente de tu siervo Jacob que envía mi señor Esaú. ¿Sí? Como se humilla: mi señor, yo soy tu siervo. Jacob había sido tratado por Dios en Harán. En ese trabajo de ser esclavo de Harán prácticamente aprendió a no buscar los primeros puestos. Cuando era un nonato, es decir, no había nacido, quiso ser el primero en nacer. Por eso tomó el talón de su hermano. Claro, su hermano le ganó, aunque él salió aprendido de la mano. Por eso luchó por ese lugar de preeminencia mientras estaba jovencito y adulto, de ser el primogénito. Amén. Y le compró la primogenitura en el plato de lentejas. Y él quería ser el heredero de la bendición patriarcal. Por eso lo suplantó cuando tenía 77 años. Ahora, 20 años después, donde Dios lo moldea en Harán, le saca la altivez, el orgullo, la avaricia, le saca su astucia. Hermano, lo traía por el piso, porque ese hombre allá en Harán lloraría mucho delante de Dios. Amén. Y fue tratado por Dios. Es la mejor escuela, hermanos. Yo estudié teología por 5 años, por la gracia de Dios. Yo tuve mi título. Amén. Estuve en 2 graduaciones por la gracia de Dios. Tengo 2 títulos. Amén. Teológicos por la gracia de Dios. Licenciatura en estudios pastorales y licenciatura en estudios de la Biblia y teología. Amén. Y hermano, pero créame que esa no es la mejor escuela. La mejor escuela de teología, de graduación, de ser uno ministro de Dios, está en el molde de Dios. Amén.
esos años de sufrimiento, esos años de desprecio, donde Dios utiliza personas para moldearle el corazón a uno, sacarle las cosas que estorban, amén, lo que no lo asemeja a uno a Cristo, para que uno se vuelva igual como Él. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Amén. Jacob pasó por 20 años en esa escuela, amén, de la vida, escuela teológica de la mano de Dios. Había sido tratado por Dios en Harán, en su trabajo de siervo. Él allá aprendió a no buscar esos primeros puestos. Amén. Aprendió a agachar la cabeza. Por eso, 20 años después de este molde, le anuncia a Esaú, mi Señor. Y le dice, aquí también Él viene tras nosotros. O sea, viene voluntariamente. Jacob escoge el último puesto. Amén. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, la orden a la segunda, Él le da las órdenes a la primera manada, que van unos pastores, luego a la segunda manada, que van 2 pastores, y luego a la tercera manada, que van otros pastores. El verso 19, vamos a leerlo para poderlo recordar. Amén. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Amén. El objetivo de enviar las 3 manadas separadas una de las otras con sus respectivos pastores, en sucesión, por supuesto, era para apaciguar la ira de Saúl. La primera manada ablandaría su actitud hostil contra Jacob, golpearía la rabia tranquilizando. Amén. La segunda seguiría ablandando su corazón, y el tercer golpe prepararía el camino para el encuentro. O sea, ¡pum! ¡Uy! Bastante ganado me trajo. Y no, ahí vienen más. Y luego vienen otros. Y aquí le envía este presente. Más. Y luego el tercero eran 580 ganado, para que entienda. Entre vacas, ovejas, asnos, camellos, etc. Bueno, vacas. Génesis 32:20 dice que el mensaje específico de la tercera manada era la última manada, donde le manifestaba el deseo de Jacob con estos presentes para Esaú. Se humilla y le dice, yo no quiero pelea, por favor no se enoje conmigo, perdóname prácticamente. El verso 20 vamos a leerlo. Amén. Dice, y diréis también, la última manada, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Uf, qué palabras tan profundas, amados hermanos. Dice, apaciguaré su ira. El término apaciguar en hebreo es kafer. Kafer es el mismo término usado por Moisés para hablar de la expiación en Éxodo capítulo 30, verso 10. Dice la escritura que sobre los cuernos del altar hará Aarón expiación, kafer, una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Amén. ¿Qué era expiación? Era cubrir. Cubrir. La palabra kafer es cubrir. De hecho, el término kafer está en el libro de Génesis capítulo 6, donde Dios le da la orden a Noé al cafatear la barca por dentro y por fuera con brea. Amén. Es decir, la cubrirás para que no entre el agua, o sea, no entre la ira de Dios y mate a los que están adentro, sino que los de adentro estén salvos. Representa la sangre de Cristo, amados hermanos. Entonces, este término, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, es un término redentivo. Amén. Usado en la redención para cubrir la ira de Dios. Pero en este caso era cubrir la ira de Esaú. Jacob lo menciona con el fin de cubrir el fuego de la ira, pues él no se sentía con la capacidad de mirar el rostro de su hermano por la vergüenza de todo lo que le había hecho a su hermano Esaú. Estos presentes cumplirían esta función apaciguadora, expiatoria, para poder levantar el rostro. Génesis 32:20 dice, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después de apaciguar su ira, veré su rostro, quizá le seré acepto. Hay otras expresiones que dice, I will lift up my face, en inglés dice, levantaré mi rostro. Amén, porque él venía avergonzado.
y gracias a Dios por la sangre de Cristo que fue rociada en la cruz del Calvario, nosotros podemos levantar nuestro rostro ante Dios sin ninguna vergüenza por todos los pecados y maldades que hemos hecho, porque sobre nosotros está el café, es decir, la sangre expiatoria que apaciguó la ira de Dios. Y a través de esa sangre que representa o está en esa sangre está la vida justa, obediente, perfecta de Jesucristo en la tierra, que nos la comparte. El Padre ve en nosotros su justicia, su obediencia, su rectitud, su humildad, su sencillez. Ve a Cristo en nosotros. Aleluya. Y por eso podemos levantar nuestro rostro ante Él el día que seamos levantados al cielo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Abba, Samakai, aleluya. Gloria a Dios. Cuánto nos alabamos al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Jacob estaba haciendo todo esto porque él está reconociendo que había hecho mal, que todo lo que le hizo su hermano estaba mal, estaba arrepentido. Era una forma de reconciliación, como lo dice Mateo capítulo 5, verso 23 al 24. Si tú traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, él antes de presentarse ante su padre Isaac, tiene que arreglar cuentas con su hermano Esaú, para demostrarle que él estaba arrepentido. Amén. De igual forma, nosotros, si queremos presentarnos ante nuestro Dios y Padre, tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano ofendido. Si no, no podemos comparecer ante Dios. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, sus faltas, sus pecados, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Jacob lo sabía, era su experiencia con Dios. Yo no sé cuál es su experiencia. Si tenemos la desfachatez de levantar la mirada al cielo como si nada era pasado, y luego hablamos y rajamos y no amamos y odiamos a una persona que ni siquiera le damos la cara ni le damos la mano para saludarla. ¿Con qué desfachatez muchos levantan el rostro ante el cielo cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 5? Amén. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda en el altar, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5, el 23 al 24. Amén. Jacob hace todo esto porque el tiempo es corto. Ya Esaú venía. Al otro día era que se encontraba. Amén. Con su hermano. Por una parte venían 400 hombres dirigidos por un hombre resentido que quería matarlo a él, que es su hermano. Por otro lado venía un hombre arrepentido. Es decir, Jacob estaba arrepentido con deseo de reconciliación. Este acto de Jacob, amén, era proveniente de un hombre sabio que aprendió todo esto humillado ante Dios. Proverbios 16:14 dice: la ira del rey es mensajero de muerte. Amén. Mas el hombre sabio la evitará. Bendito sea Jesús. Ahora pasemos al último recurso para apaciguar la ira de Saúl. El verso 21, ya terminamos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. Vamos a leer el verso 21. Dice la Escritura: pasó pues el presente delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Amén. O sea, utilizó el último recurso para apaciguar la ira. Primero, utilizó 3 recursos, 3 presentes, 3 manadas, una tras otra. Y luego hace el último recurso. Divide el campamento en 2 para reducir los daños, pero utiliza el último recurso, que es el más grande recurso de todos. Dice la Escritura en el verso 21, se acostó, pasó, después de que envió a los mensajeros con sus regalos, el presente delante de él, él durmió aquella noche en el campamento, se acostó a dormir, pero obviamente no tenía paz, por eso se despertó y se fue a orar. El verso 22 es el que vamos a hablar el miércoles. Y se levantó aquella noche. O sea, ya habiéndose alejado los 3 siervos con las 3 manadas y habiéndose acostado él, estos 3 siervos llevaban información de la localización de Jacob. Por si acaso Esaú los intimidaba para saber dónde estaban, los interrogaba. Jacob luego se levanta y se mueve del lugar. Amén, pero se va para un lugar, para Peniel.
para Peniel. Amén. Donde había visto los ángeles. Quería ahora apelar a esos ángeles. Cuando llega a ese lugar, ya no están los ángeles. Solamente ve un solo ángel. Amén. Y es ahí donde Jacob lucha con el ángel. Ese es el último recurso. Que sabe que Dios es el único que lo podía ayudar en este asunto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Uno puede agotar todos los recursos, pero hay un último recurso que debería ser el primero, y es Dios. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, dice la Escritura, que no pone su confianza en brazo de carne, sino en el Dios del cielo. Amén. Jacob ya dividió el campamento, ya envió los 3 mensajeros con 3 manadas. Ahora entra Peniel a luchar con el ángel, a humillarse delante de Dios y a decirle a Dios, estoy arrepentido de lo que soy. Jacob, el que le agarró el talón a su hermano, el que suplanta a su hermano, lo que él hizo. Por eso dice, en esa pelea con el ángel, bendíceme. Y el ángel dice, suéltame porque raya el alba. Ya ese tema lo veremos este miércoles con la ayuda de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta exposición teológica que tú nos das, donde comprendemos, Señor, que antes de presentarnos ante ti, esta lección de hoy nos dice, Señor, que antes de presentarnos ante ti tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos, porque de lo contrario tú no nos oyes, ni recibes nuestra oración, ni no nos aceptas. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a perdonar, amar a aquel que nos agrede, a aquel que nos lastima, a aquel que nos ofende. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que nos ayudes, Señor Jesús, a ser como tú, a vivir para ti, a hacer tu perfecta voluntad. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, te damos toda adoración. Muchísimas gracias, Padre. Guárdanos en esta semana, protéjanos, líbranos de la enfermedad, del COVID-19. Cúbranos con tus alas. Sana a los que están enfermos, Padre. Sana a mi hermano de esta enfermedad, a mi cuñada. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Sigue obrando, sigue sanándola, Padre. En el nombre de Jesús, permite que esos virus en ese cuerpo, los 2 cuerpos se mueran, se desaparezcan, que los anticuerpos se multipliquen. Sánalos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Santo, santo, te doy gracias. Protéjanos a nosotros, líbranos del mal, en el nombre de Jesucristo. Mil gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, mañana tenemos culto de oración a las 8 de la noche, 8 a 9 de la noche. Y el miércoles volveremos acá a este estudio teológico de la Biblia. Génesis 32, la parte final. Jacob lucha con el ángel. El miércoles de 9 de la mañana, hora colombiana, 10 de la mañana. Si alguno desea apoyarnos con una ofrenda en agradecimiento, por supuesto, a Dios, amén, lo puede hacer debajo del video en YouTube, está la forma como lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor. Dios les bendiga, que tengan buen día.